Vengo aquí a hablar un poco de los perfiles en el mundo de data. Propuse esta charla en su momento porque incluso salió hablando en el trabajo que me decían de otros equipos que, claro, los que estáis allí, ¿qué hacéis, no? Os llamáis data cosa, que data engineer, data scientist, data... entonces, bueno, pues igual es de interés que yo hable en algún sitio explicando un poco esto, ¿no? Y presenté la charla pensando que le iba a interesar hacer unidades de persona y al final resulta que sí que interesa. Nada, así que bueno, vengo a hablar un poco de eso. También me parecía demasiado simple, ¿no? Que viniera yo aquí, metiera unas trampas y explicara, bueno, pues un data engineer es esto, y es que un data scientist es esto. Entonces vengo a contar un poco a modo de historia en el transcurso de los últimos unos cuantos años. ¿De dónde venimos? ¿De dónde viene todo el tema del data? ¿No? Porque datos existieron siempre, no es que ahora se pusieron de moda todas las profesiones en data, pero es que datos existieron siempre. Entonces me parecía interesante saber un poco pues, de dónde viene todo para entender cómo estamos ahora y cómo va a evolucionar el sector en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy a hablar un poco de ello. Yo soy la que veis allí, como si no me vierais aquí, pero bueno, ahí me veis también en foto con mi gata. Soy Data Engineer Lead en Loquiero, que justo lo que comentaba antes Bárbara, es un servicio de personal shopper online, igual, no estamos aquí para hablar de ello. Os comento un poco sobre mí. Soy de aquí, de Santiago, creo que soy de las pocas ponentes, o la única, que es local. Y de hecho estudié en esta misma escuela, Ingeniería Informática, y después se me dio para hacer una tesis y bueno, me compliqué sobremanera, no sé para qué. Pero bueno, ahí estoy y voy pasando. Voy a hacer un pequeño disclaimer al principio porque en esta charla voy a contar mi versión de los perfiles en el mundo de data, lo que yo entiendo y bueno, pues cómo yo he interpretado todo esto, pero no es la verdad absoluta de nada, ¿vale? De hecho, puede ser que los perfiles o todo lo que yo cuente aquí difiera entre empresas y también está bien, es decir, no es que esté mal. De hecho, es eso. He encontrado con un montón de cosas diferentes, voy a contar lo generalizado y lo que más o menos creo que se adecua al sector, pero bueno, cada rol, incluso en las empresas, es interpretado de forma diferente y tampoco creo que esté mal. Así que bueno, con todos los disclaimers por delante, lo dejo aquí hecho. Entonces, voy a empezar contando, bueno, usando como hilo conductor estas dos cosas aquí, que creo que son las que más interés nace en el mundo de los datos y por qué han ganado tanta popularidad, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho, ¿no? De los datos son el nuevo oro, los recolectamos de todas las formas posibles, parece que tenemos ahí el Diógenes de los datos en todas las empresas, los almacenamos y tal, y gracias a recopilarlos y de almacenarlos y de tratarlos y demás, salieron las empresas data driven, que básicamente lo que viene a hacer es que son empresas que toman decisiones pues, basadas en los datos, en la realidad de los datos que hay ahí y nada más, ¿vale? Entonces puedes pensar, bueno, toda esta parte ha ganado mucha popularidad, ese interés y tal, pues aquí hay un filón, vamos a ver que si estás fuera del mundo de data, pues me interesa, quiero meterme, o incluso, aunque no estés fuera del mundo de data, es como, pues me interesa saber un poco qué se cocina aquí, y es como, ok, vale, estupendo, vamos a ver qué se cocina aquí, pero de repente te encuentras con todo esto, ¿no? Un montón de etiquetas, de profesiones, de cosas que comparten el mismo nombre o apellido, data, cosa, o delante o atrás, es decir, un montón y de hecho ahí no están todas, he puesto algunas, de hecho algunas son inventadas, ya me diréis cuáles creéis que son inventadas, pero bueno, hay un montón de perfiles por ahí y te quedas un poco así con el cuerpo frío, ¿no? ¿Qué diferencia hay un poco entre ellas? Si quiero enterarme y meterme en este sector, ¿para dónde tengo que tirar? ¿Qué puede ser de mi interés? ¿Qué no? Entonces, bueno, voy a tratar un poco de explicar en estos slides, dar un poquito de luz sobre este tema. Entonces, lo que os decía antes, como creo que poco aporta también, pues con una búsqueda rápida más o menos sabes qué es lo que hace cada uno de estos perfiles, pues os voy a contar un poquito de historia y me voy a poner rollo abuela cebolleta en algunas cosas para explicar un poco de dónde viene todo este tema de los datos, ¿no? De todo el recorrido. Y os voy a contar, de hecho, una historia que tiene como principal protagonista al Data Scientist y al Data Science en particular, de cuando en el 2012 se hizo popular una frase que, bueno, puede ser acertada o no, en donde los Data Scientists se convirtieron en la profesión más sexy del siglo XXI.
igual a algunos pues no sonará de nada y diréis, pues esta mujer que está contando, pues en aquel momento generó bastante ruido todo este tema y se explica el por qué una profesión como los data scientists se convirtieron en algo tan popular, ¿vale? Entonces, esta historia del data science y los data scientists es realmente un acoplamiento de algo, de un área tan madura como puede ser, por ejemplo, las matemáticas o la estadística, enlazada con algo que en su momento era un área bastante nueva, que es la informática, ¿vale? Entonces, en esta parte de ciencia de datos, el término nació en su momento e incluso la profesión como data scientist, como un área donde se esperaba que se pudieran dar sentido a la gran cantidad de datos que en aquel momento se estaban generando con la oleada del Big Data, ¿vale? Entonces, entre cómo nace todo hasta esa parte, por el medio hay un montón de gente, científicos, estadísticos, matemáticos, informáticos y tal, que aportan bastantes cosas en el medio. Hay un camino intermedio un tanto intensito, que es un poco lo que quiero explicar. Y llega a la conclusión esta de que los datos no se pusieron de moda de un día para el siguiente, quiero decir, siempre han estado allí. Entonces, voy a empezar explicando un poco esta historia, ¿vale? No es que vaya a empezar a remontarme a 1960 y explicar allí y diréis que coñazo esta tía va a empezar a explicar desde 1960, pero hablaremos ya a partir de la década de los 90, pero sí que quería dejar aquí patente que incluso en esa época, 1990, un matemático que seguramente no suena el nombre, que, bueno, me he puesto las slides para verlo aquí, pero realmente no veo ni siquiera el nombre, vale, John Tukey, que seguramente no suene de nada, pero es el que inventó el boxplot y se usa muchísimo en estadísticas y seguramente esos diagramas de bigotes, no sé si los habéis usado en matemáticas o incluso en análisis y tal. Bueno, pues este hombre ya incluso en 1960 estaba explicando data analysis, ¿vale? Y había publicado un libro con relación a eso. Bueno, el tiempo pasa, se desarrollan cosas, digamos que la informática ahí está en sus momentos iniciales, estábamos hablando de la computación, no sé qué, es una cosa muy joven, sigue avanzando el tiempo, las bases de datos se convierten en una tecnología del momento, incluso salen cosas como el Congreso Knowledge Discovery in Databases, donde las bases de datos era la tecnología revolucionaria del momento y demás, es como estábamos en el tope de la ola con esas tecnologías en ese momento. Para poner un poco más de contexto, en la década de los 90 se populariza lo que es el Business Intelligence, ¿vale? Que seguramente igual os suena, fue bastante famoso en la década de los 90, incluso a principios de los 2000, que es el concepto de ayuda en la toma de las decisiones de negocio, se accesibiliza la información y los datos a la gente, sobre todo a los mandos de las empresas para que tomen decisiones justamente basadas en datos. Y se ponen de moda en lo que en su momento fueron CuboSolab, que igual son un poco a chino, pero son como cubos multidimensionales de datos y tal. El análisis estadístico, el forecasting y todo esto. Entre medias, un poco para dar contexto, en el 91 Tim Berners-Lee publica la web y después en el 93 el CERN presenta oficialmente la World Wide Web. Y esto es importante porque a raíz de esto da paso a lo que sería el nacimiento exponencial de la generación de datos que ocurre después en el siglo XXI, gracias a Internet. Entonces esto, bueno, lo pongo aquí porque creo que es importante, porque no sé si os acordáis, muchas slides que hace unos años se popularizaron de se generan no sé cuántos trillones, terabytes, no sé qué de datos al segundo en Internet. Pues un poco todo nace en este momento en el 93. Ya finalizando la década, 97, otro concepto que fue bastante popular y que generó pues larga investigación y publicaciones y demás, data mining o minería de datos, o incluso el knowledge discovery, que también en su momento fue bastante popular, que no viene siendo más que, pues tengo todo este conjunto de datos, vamos a ver si podemos descubrir patrones dentro de ellos y poder generar algo más y conocer lo que hay ahí, ¿vale? Ya pasado la década de los 90, empezamos con los 2000, que es donde viene un poquito más la chicha,
y empieza a despuntar la inteligencia artificial, pero al principio de los 2000 la inteligencia artificial casi la pensábamos más como los robots humanoides que nos iban a comer. De hecho me hace mucha gracia porque esa foto es de la peli Yo Robot, que se publicó en el 2004, o sea, unos pocos años después. Pero bueno, se pensaban las IAs como eso, los robots humanoides que nos iban a comer. No estamos muy lejos de ese pensamiento, pero bueno, digamos que las IAs ahora son casi más software que robótica que nos come el mundo, pero bueno, teníamos esa idea en ese momento. Después, allá por el 2001, Doug Laney, igual no suena de nada, pero es una persona que se pilló mucho de referencia porque publica un paper que es 3D Data Management, que habla sobre lo que serían las 3 de las 5 Vs del Big Data, que habla sobre el volumen, la veracidad y la variedad de los datos y no sé qué. Es decir, lo publica en 2001, creo que una década más tarde empieza a popularizarse todo y nacen todas estas Vs del Big Data que serían como el boom de aquel momento gracias a este paper. En el 2004, a nivel tecnológico, se publica MapReduce bajo el paraguas de Google. Google, donde ya tenía un nombre, ya tenía datos, ya había chicha ahí, había que mover todo aquello, pues proponen esta computación distribuida y unos años después se publica la versión open source de Apache Hadoop, pero en este caso bajo el paraguas de Yahoo, donde Doug Cutting pues contribuye a lo que es el buscador de Yahoo. En ese momento utilizan Apache Hadoop y lo publican como versión open source. En este punto, un poco para que veáis dónde van los tiros, ya empieza a despuntar lo que viene siendo pues una computación mucho más dura de volumen de información. Ya empiezan a nacer datos ahí un poco majetes. Y ya a finales casi de esta primera década de los 2000, hay algunas voces que empiezan a comentar lo de una nueva profesión, ¿no? En el 2009, el Chief Economist de Google comenta que el trabajo más influyente en los próximos años será el de un estadístico, que será el que tendrá mayor proyección porque bueno, va a abogar por utilizar ciencias de la computación, matemática, estadística, minería de datos, diseño gráfico, bueno, un montón de cosas para sacar valor de esos datos. Pero en aquel momento, cuando estaba diciendo eso, otras voces dicen, no, lo que ha querido decir este señor no es que la profesión más valorada en los próximos años va a ser el estadístico, va a ser una nueva profesión, no sabemos cómo le vamos a llamar, pero va a ser una nueva profesión que se dedica a eso, ¿no? Que tenga todas esas skills, que aporte todo eso y trabaje con todo este volumen de información y demás. Ya el año siguiente, aquí ya empiezo con meses, tenéis que perdonar, pero es que el 2010 fue un año muy prolífico de un montón de gente diciendo muchas cosas y sentando cátedra en un montón de cosas. En el 2010 se publica en The Economist un artículo que se llama Data Everywhere, que a mí me hace mucho más gracia el meme que se popularizó después que tanto lo que es el paper, pero bueno, el paper está ahí y bueno, si lo queréis leer es bastante interesante. Que comenta, que venía a decir lo que se comentaba en otros foros, pero bueno, ahora ya, digamos, publicado en un artículo con una persona de referencia, hablando de que efectivamente se había generado un nuevo perfil, que era el Data Scientist, ¿no? Y que efectivamente sería un científico de datos que iba a combinar habilidades de programador de software, habilidades de estadístico, habilidades de narrador o artista, para extraer pepitas de oro escondidas bajo montañas de datos. Palabras textuales, lo estoy leyendo porque lo ponía así tal cual en el artículo. Unos meses más tarde, este señor que veis allí, bueno, no sé si se lee Mailukedis, bueno, tenéis que perdonarme por si no se pronuncian así, he dejado después al final enlaces por si a alguien le interesa los artículos en concreto. Que es el vicepresidente de estrategia de contenido de O'Reilly, publica What is Data Science y da su propia versión de lo que es el perfil en ese momento, ¿no? Que, bueno, bajo mi punto de vista es un poco utópico,
porque os leo lo que explica este señor respecto a una profesión como esa, que dice que los científicos de datos combinan el espíritu empresarial con la paciencia, la voluntad de crear productos de datos de forma incremental, la capacidad de explorar y la capacidad de iterar sobre una solución, que son inherentemente interdisciplinarios y que pueden abordar todos los aspectos de un problema. Y ahí enumera, desde la recopilación inicial de datos, el acondicionamiento de los datos, hasta la extracción de las conclusiones. Que es un poco el sentir de, bueno, aquí tienes todos estos datos, pues dime qué puedes hacer con ellos, ¿no? Y en este punto, durante este año, ya casi se empieza a mascar un poco la tragedia de la carta a los Reyes Magos y la ristra de skills que debería tener este nuevo perfil, ¿no? Entonces, como estaba todo bastante difuso, realmente qué skills eran las que se necesitaban, Ben Conway publicó ese diagrama de Venn, que seguramente habréis visto infinidad de versiones de ese diagrama de Venn, pero ese es el original, donde decía, bueno, pues yo creo que hay muchos recursos por ahí, pero voy a poner sobre la mesa lo que yo creo que son las habilidades y skills que debería tener un data scientist en particular, ¿no? Es curioso porque ahí pone que un data scientist tiene que tener hacking skills, o sea, habilidades que de pirata informático, o sea, hacking skills, ok, matemáticas y estadística, conocimiento de matemáticas y estadística, experiencia sustancial, que es como, ¿vale? ¿Qué entendemos por experiencia sustancial? Por el medio unas zonas como machine learning, investigación tradicional, una zona peligrosa por el medio, y en el medio el data scientist, ¿no? Que es como, ok, vale, esa es la definición del perfil por ese momento. De hecho decía, que quería comentar aquí algo específicamente que dijo, pero bueno, nada, sin más. Ya veis, es lista de skills tremenda, vale. Lo que vengo a decir con esto es que en este momento había unas expectativas respecto al rol del data scientist que, vamos, que eran un tanto inalcanzables. Quiero decir, tenéis que pensar que de un año para el siguiente nace una profesión de la nada, en el que supuestamente se combinan un montón de otras cosas, que no solo tenías que saber de matemáticas, también tenías que saber programar, también tenías que saber explicar tu información, también tenías que saber de técnicas como machine learning, también tenías que tener esa habilidad investigativa, de proponer hipótesis y contrastarlas con tus datos, o sea, tenías que saber un montón de cosas, había un montón de movidas y casi que aparecían perfiles de un año para el siguiente. Y todo esto, mientras explotaba por el medio, a ver si me pasa esta slide, el boom del Big Data. Es decir, más o menos por esta época es cuando el Big Data realmente se hizo popular, es decir, se empezaron ahí a generar un hype respecto al Big Data, el crecimiento exponencial de los datos, no sé qué, no sé cuánto, fue justo en este momento. Y en el 2011 se tiene claro una cosa, que efectivamente se había generado una nueva profesión, pero era una profesión casi unicornio. Que realmente para que esta persona hubiese existido tendrían que haber pasado unos cuantos años para que se pudiera desarrollar en todos esos skills que estaban sobre la mesa, que eran un poco irreales, realmente poner todo eso para un solo perfil. Después, al año siguiente, que es un poco el core de todo esto y es por lo que explotó, bajo mi punto de vista, claro, la profesión del data scientist, ¿por qué se puso tan de moda en aquel momento? Es que aquí dos personas, Tom Davenport y Patil, uno es un informático matemático y el otro es, no recuerdo si era periodista o filósofo, lo tengo apuntado un poco por aquí, académico sociólogo, de hecho, y autor de varios libros sobre inteligencia artificial y analítica. Escribieron un artículo donde le pusieron ese título, Data Scientist, el trabajo más sexy del siglo XXI. Un poco pretencioso, yo creo, ese título del artículo, donde le explicaba a las empresas, realmente en ese artículo, por qué tenían que tener perfiles de Data Scientist antes que nada,
y les explicaba pues cómo encontrarlos, cómo capturarlos, cómo desarrollarlos para mantenerlos en las empresas casi como Pokémon. Y en aquel momento el sector le dio mucho crédito a ese artículo. Y las empresas empezaron a contratar data scientists al peso, es decir, pues nuestra solución a todos los problemas está en un perfil del data scientist que nos va a decir cómo funciona la empresa, nos va a decir qué tenemos que hacer, cómo tenemos que solventar nuestra vida y es la solución a todos los males, ¿no? Esta gente por algo escribe estas cosas, tiene razón, vamos a hacerle caso, vamos a contratar aquí data scientists al mogollón. Las cosas se pusieron casi aún peor. Cuando, bueno, a todo esto, casi se me olvidaba, he hablado poco, pero todo aderezado con el concepto del machine learning por todas partes, que también en ese momento estaba bastante de moda, el botón del machine learning y hacemos machine learning para cualquier cosa. Y después vino la explosión de los servicios cloud. Ya casi no estaba tan de moda tener tu propia arquitectura Hadoop, sino que pues ibas a un gigante como Google Cloud, AWS y te daba ahí cosas serverless donde tú hacías movidas y ya, ¿no? Y todo aderezado con todas estas tecnologías por el medio. En este punto yo me hago esta pregunta, ¿no? ¿Realmente estaban los data scientists sobredimensionados? Es decir, sí es verdad, había una necesidad de explotación de datos, había un sector que se estaba iniciando nuevo y se estaba desarrollando nuevo, había otras muchas profesiones, informáticos, estadísticos, matemáticos, donde algunas cosas sí que se solapaban entre medias, no todo es blanco y negro, había muchos niveles de grises intermedios y obviamente había personas que tenían mucho expertise en muchas de las áreas que se decían como data scientists, pero ¿realmente tenían que cubrir tantas cosas? ¿Tenían que tener tantos skills y dedicarse a tantísimas cosas? Al final, el sector lo que hace es abrirse camino y evolucionar. Y es un poco lo que pasó a partir de 2012. En la línea que está marcada ahí, que justamente es la que marqué en 2012, que es hasta donde llegó mi timeline, y después digo, pues me aburrí, no voy a hacer más timeline, voy a coger Google Trends y vamos a ver cómo se desarrollaron aquí en Data los perfiles y cómo interaccionaron a partir de ellos. En 2012 empieza la locura, porque empieza a crecer como la espuma cosas como el Big Data, que es el azul claro que veis allí, esa burbuja gigantesca que veis allí. No solo empieza a crecer y ganar en popularidad el Data Scientist, sino que también nacen otros perfiles y empiezan a ganar popularidad junto con el Data Scientist que son análogos y que se especializan en determinados skills que supuestamente tenía que tener un Data Scientist, ¿no? Que son el Data Engineer o el Machine Learning Engineer. También gana muchísima popularidad el Data Analyst, es decir, todo lo que supuestamente se suponía que tenía que solventar una sola persona, una sola profesión, al final se ve que es casi inasumible para abarcar para una sola persona, empiezan a popularizarse y especializarse otros perfiles dentro de esta área para hacer determinadas cosas concretas. Todo esto crece junto con la ola del Machine Learning, junto con la ola también de inteligencia artificial, que es la naranja. Y después me parecía un poco interesante calientarlo, este último año y medio, que yo le he llamado efecto pandemia, porque sí, en donde todos nos volvemos loquísimos, y Google Trends también, y está todo muy high, ¿no? Hay como un hype respecto a todo esto que es casi locura. Yo no sé si le he llamado efecto pandemia porque empieza en el 2021, digo, pues post-pandemia todo el mundo se ha vuelto loco con los datos. Entonces, en este punto, casi que voy a volver atrás, os he explicado un poco lo que yo creo que ha pasado y cómo ha evolucionado el sector de la parte de data a partir de un perfil muy concreto y de un área concreta que se fue expandiendo, pero poco os he dicho sobre qué es cada una de estas profesiones. Entonces yo creo que para que se entienda mejor qué realmente en la realidad a día de hoy hace cada uno de estos perfiles, quiero explicarlo con un ejemplo concreto, ¿vale? Y un ejemplo concreto en relación a cómo nacen los datos, que al final es de esto de lo que va, de trabajar con los datos. Entonces pongo como ejemplo pues un e-commerce, por ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, 5 minutos, no puedo creer, ¿vale? No lo estaba viendo.
se generan los datos, es decir, cuando las personas van haciendo su interacción con la página web, se generan datos que son la fuente donde se origina todo. Salen los data engineers que vienen a recopilar toda esta información que se genera tanto de las interacciones en el frontal como los eventos backend que pueden haber, recopilan toda esta información, la transforman de alguna forma y la almacenan. Después viene un data analyst que le dice al negocio, tu negocio está funcionando de esta forma, te da información del negocio en el ahora. Y tú utilizas toda esa información que ha recopilado un data engineer para darte información de cómo está funcionando tu negocio ahora. Después viene el data scientist y coge toda esa información y la trabaja de forma que te dice, bueno, tu negocio va a funcionar de esta forma en el futuro. No solo tu información, el data analyst te da información de ahora, el data scientist en el futuro. En el futuro o incluso te da formas de poder hacer un mejor engagement o generar nuevas features que hasta ahora no tenías. Pues si una usuaria compra determinada cosa, yo le recomiendo que también compre esta otra. Entonces empiezan a generar algoritmos bastante complejos que en el sector lo que se ve es que se dificulta la puesta en producción de estas cosas. Entonces aparece un nuevo perfil, el Machine Learning Engineer, que dice, ok, aquí se ha generado un algoritmo de Machine Learning para hacer una recomendación, pero esto hay que ponerlo en producción. Y esto es como cualquier otro proyecto. Tiene que dar valor y generar algo de retorno a la empresa. Entonces, este perfil se dedica a la productivización de todo ese research que hace el Data Scientist. Y vuelve otra vez al ciclo a la rueda. Es decir, toda esa información que está generando esa productivización de algoritmos, vuelven a recogerla los Data Engineers, vuelven a trabajarlas, los Data Scientists vuelven a dar valor de, pues ese algoritmo está funcionando así ahora. Entonces, pues entran los data scientists y le dan una vuelta y dice, pues vamos a dar aquí otra feature para que esto en el futuro las usuarias compren más. Y se genera todo esto, ¿no? Aquí más o menos explico un poco en detalle las skills más o menos que yo creo que tienen cada uno, así un poco resumir porque me quedo sin tiempo. Data engineers son los más alejados del negocio. Data Analyst y Data Scientist los que más cerca están del negocio, del conocimiento del dominio y del conocimiento funcional de todo lo que es ese negocio. Los Data Engineers tienen un conocimiento de unas skills de programación bastante altas. Normalmente suelen controlar acceso a datos y al ciclo de vida, la operativización, el control de la infra, pueden ser owners de plataforma y demás. Tienen esa filosofía DevOps o incluso DataOps, que es otro palabra ahí que sale. Los Data Analysts, un poco al contrario, no tienen tantas skills de programación, pero tienen que tener mucho conocimiento de SQL para sacar un poco jugo a los datos, ese conocimiento estadístico, dashboarding, reporting, que es lo que da esa información al negocio, ayuda en la toma de decisión. Y los Data Analysts están un poco en intermedio, sí que tienen que tener skills de programación, porque obviamente tienen que hacer y desarrollar esos algoritmos, tienen que tener un alto conocimiento de estadística, matemática, mucho conocimiento de Machine Learning y son los que más cerca están de entender el negocio y dar algo extra. De hecho, yo, o como visiono estos perfiles, es que no tienen que ayudar tanto al negocio a responder problemas de la hora, sino a responder incluso problemas que el negocio no sabía que tenía. Entonces están un poco para ello. Y el Machine Learning Engineer es algo relativamente nuevo, que casi está en un intermedio entre un Data Scientist y un Data Engineer. También está bastante alejado del negocio, pero sí que tiene unos skills muy altos de programación, pero también tiene mucho conocimiento de algoritmo y matemáticas, de la operativización y puesta en producción de cosas, y se dedica particularmente a eso. Pongo allí otra imagen que es el DataOps, que también es un palabra que está como muy de moda últimamente, que para mí es el hermano gemelo del DevOps, que básicamente viene siendo lo mismo. Lo que se ha visto en el sector es que, ok, hay mucho desarrollo de algoritmos y Machine Learning, pero al final no deja de ser como un proyecto de software cualquiera que hay que productivizar y hay que monitorizarlo y hay que saber cuándo está funcionando, cuándo no, cuándo hay que darle una vuelta, iterarlo y publicar una nueva versión del algoritmo. Entonces, toda esa operativa se la ha llamado DataOps, pero no viene haciendo lo mismo, desarrollo y después operativización de todos esos modelos que realmente, bajo mi punto de vista, no difieren tantísimo de lo que puede ser un desarrollo ágil y un DevOps tradicional, ¿vale? Que para mi punto de vista es más cultural que una posición. Y después, nada, os quería comentar cómo se pueden organizar estos perfiles en la empresa, pues de bastantes formas diferentes. Ninguna está bien, ninguna está mal, es decir, depende un poco del tamaño de la empresa, de la madurez, de cómo estén organizado el negocio y demás.
bueno, y en función de eso, pues cómo se organizan estos perfiles. Tenéis que perdonar que no están los circulitos de los Data Scientists, de ese, pero es que estas imágenes ya no eran mías, entonces pues las he tomado prestadas, pero puede ser un poco para que lo veáis, una centralización de todos los perfiles de data en un único equipo, donde pueden estar todos los Data Engineers, Data Analysts, Data Scientists, un modelo más embebido, en el que, vale, los Data Engineers operativizan cosas, pero después están los Data Analysts desperdigados en todas las verticales de interés de la propia empresa. Y Data Scientists, por supuesto. O si no, por dominios y verticales de negocio. Esto es más descentralizado, pero por cada vertical funciona y operativiza de forma independiente y tiene su propio Data Engineer, su propio Data Analyst, su propio Data Scientist. Después se le ha dado una vuelta de cerca a esto y se pusieron de moda mucho los equipos de plataforma, incluso movidas como Data Mesh, que también es realmente es una organización de equipos y es más parecido a un modelo más centralizado, pero con una plataforma normalmente de infraestructura orientada a datos, que puede estar mayoritariamente compuesta de Data Engineers, donde los Data Analysts y los Data Scientists trabajan en esas verticales de negocio junto con el propio negocio y todos bajo un mismo paraguas global de gobernanza de datos y unos estándares comunes dentro de la empresa. Conclusiones que yo saco aquí, que es un campo totalmente nuevo, que hoy os estoy explicando esto, pero el año que viene seguramente esta presentación ya no sirve para nada, que haya otras etiquetas, que se especialicen más las cosas y que estamos en esa continua evolución de estas profesiones porque cada vez se complejiza más todo el mundo de los datos y seguramente nacerán y serán populares otras profesiones que ahora mismo pues no tenemos o empiezan a nacer, ¿no? Y tendrá mucho sentido en aquel momento. Y nada, os dejo referencias y muchas gracias, perdonad porque fui a toda hostia en esta última parte, me enrollé demasiado. No. La mía es un poco con respecto a lo que al principio comentabas. Empezamos con Data Scientist, después vamos dividiendo los roles, tenemos Data Engineer, Data Analyst, Data Scientist, pero ahora como entre el Data Engineer y el Data Scientist tenemos el Machine Learning Engineer y yo he oído algo que yo de data no sé demasiado, pero he oído algo como que entre Data Engineer y Data Analyst está surgiendo Data Analytics Engineer o algo así. Entonces, esto es como que hemos pasado de algo, una persona abarcando demasiado, a muchas más personas y parece que vamos otra vez como intentando mezclar para hacer menos roles. O yo hay algo que no estoy entendiendo. Pues, claro, no sé si se me escucha. Bueno, yo hablo por aquí porque me dijeron que hablara por aquí, ¿vale? Para contestar, pero es decir, efectivamente es un poco la conclusión que yo comentaba al final, que sí, vendrán nuevos roles y serán igual incluso una mezcla de un Data Engineer y un Data Analyst, seguramente dependiendo de su scope pues tenga sentido y esté bien cómo se están desarrollando. Quiero decir, yo no lo veo tanto como que se esté reduciendo en roles, sino más bien al contrario. Creo que cada vez hay más especialización de esos roles porque cada vez el sector es más complejo y para un solo rol hay que abordar muchísimas cosas. Yo creo que le está pasando un poco lo mismo a un Data Engineer, por ejemplo. Empezó con un scope muy grande y ahora mismo se está especializando mucho. Incluso determinados Data Analysts también son como muy especialistas en determinadas áreas de un negocio y demás. Entonces, para mí tiene sentido que a lo largo que vaya pasando el tiempo, los perfiles se vayan especializando mucho. E incluso eso, nazcan otros perfiles más híbridos, que tenga mucho más sentido tener un conocimiento de áreas que se solapen o que sean un poco diversas. A mí eso sí que me parece ese sentido y sí que me parece que van evolucionando con el tiempo. No me parece o en aquel momento no me parecía tan normal que un día para el siguiente, un año para el siguiente, nace un perfil y hay un mogollón que saben de todo, sino que son perfiles que al final van evolucionando con el tiempo y que van compartiendo esas áreas de conocimiento y se van consolidando en el mercado, ¿no? Que es un poco también, ahí las empresas juegan mucho en cómo van dando sentido a esos perfiles según las necesidades de las propias empresas al negocio. Sí, vale, es que claro, yo estaba entendiendo que igual al volver a surgir estos perfiles híbridos estábamos pensando un poco en quizás que desaparezcan el Data Engineer y el Data Scientist para quedarse el Machine Learning Engineer, pero o sea, la idea es como ampliar cada vez más porque tiene todo el sentido del mundo, porque es mucho lo que hay que hacer, ¿no?
Sí, yo al menos es como yo lo veo. Puedo estar totalmente equivocada. Estoy allí fuera con mi taza y change my mind, o sea, no pasó nada en ese sentido. Pero yo es lo que creo, ¿no? Que el sector es muy amplio, hay mucho que cubrir. Nos estamos curando en salud, de hecho, es eso, se puso de moda un perfil como el Data Science, el Data Scientist, pero se ha visto que realmente hay que hacer muchas cosas antes en los datos para sacarle jugo y dar valor, hay que aterrizarlos, hay que recolectarlos, hay que transformarlos, hay que darles calidad, hay que monitorizarlos, es decir, hay que hacer muchísimas cosas antes de que entren en otros perfiles. Incluso esos otros perfiles que están entrando nuevos, lo que decíamos, tiene sentido que se especialicen, porque igual en un área concreto, en la ingesta de datos, pues puede complejizarse hasta el máximo. Gobernar los datos dentro de una empresa puede complejizarse muchísimo. Entonces tiene sentido que puedan seguir apareciendo estos perfiles que hagan algo muy concreto. Cuando yo empecé como Data Scientist, imaginaos, después cambié a Data Engineer. Y en aquel momento cuando yo empecé, el rol del Machine Learning Engineer no tenía mucho sentido, no había, pero ahora sí que tiene bastante, ¿no? Incluso se cuestiona, es el Data Engineer, el Machine Learning Engineer el que tiene que reprogramar con una buena performance el algoritmo que ha hecho el Data Scientist, solo tiene que productivizar. Quizá el Data Scientist ahora ya tiene esas skills de programación que pueda llegar incluso hasta ser autónomo productizando cosas, igual el Machine Learning Engineer tiene que entrar en otro momento, en monitorizar todo aquello y tiene que hacer una labor mucho más de operativización y monitorización de lo que está allí. Es decir, yo creo que los perfiles no hay nada escrito en piedra, van evolucionando con el tiempo, también creo que se van especializando y es un poco las conclusiones que yo saco de todo esto, de esta no muy larguísima trayectoria, son 12 años, pero 12 años de trayectoria en el sector que, bueno, que más o menos, pues eso, como me tira mucho el rollo la parte investigativa, pues me pongo ahí a buscar y saco mis propias conclusiones que no sé si serán las acertadas, pero bueno, un poco por compartirlas. Yo como nota suelo decir que a mí me traéis por la calle de la amargura como persona que se dedica a seleccionar perfiles técnicos. ¡Basta ya! Mi pregunta va un poco en la dirección de la relación que tiene el equipo de data con producto y tecnología. Está dentro, porque hemos visto como la relación que puede tener con negocio, con marketing y demás, está dentro del equipo de producto y tecnología, forma parte de ingeniería, es un colaborador de ingeniería y forma parte de negocio. Según tu experiencia, ¿qué es lo que mejor funciona? ¿Cómo se integra mejor el equipo de data? Yo tengo una opinión muy personal de esto y creo que ahí hay abierto para debate y no lo que yo diga tenga que estar bien. Y de hecho no me he metido en ello porque hay como ríos de tinta que se pueden hablar sobre eso, por eso pasé como muy por encima más o menos para que se viera dónde está ubicado. Pero sí que para mí forman parte de producto y tecnología. De hecho, tiene mucho sentido que perfiles muy técnicos, muy de ingeniería, como el Data Engineer o Machine Learning Engineer, formen parte de ingeniería. De hecho, me tiene sentido que todos los perfiles formen parte de producto y tecnología, porque al final, ¿qué es lo que acabamos haciendo? Construir un producto de datos, y tiene sentido que forme parte de todo el ciclo de desarrollo de software. No porque estés haciendo unas queries SQL o analizando ahí estadísticamente tus datos y presentando una información, un report, no formes parte de todo ese ciclo, ¿no? Estás en el medio de un montón de cosas. Para mí tiene más sentido que formen parte de tecnología. Pero ya digo, he estado en empresas de todo tipo y color, donde todos los perfiles de data estaban fuera, en un equipo que era data y en otra parte estaba tecnología, que son los backenders, los frontenders y demás. Para mí no tiene sentido, mayoritariamente porque en empresas de producto los que generan la información y los que son owners de los propios datos son los equipos que generan todo eso. Pueden ser los backenders porque tienen un montón de eventos que se recopilan información de cómo se está actuando tu software por detrás. Puede ser la parte de front con todo el comportamiento que hacen los usuarios en tu página web, y esa gente es la que genera la información. Esa gente tiene que decir algo sobre eso, ¿no? Y tiene que hacerse cargo de la información que genera. Después entran otros perfiles a trabajar con ello, pero ellos son los owners, los han generado. Entonces para mí tiene sentido trabajar todos en la misma dirección hacia un producto concreto y que formen parte de ese paraguas de ingeniería del ciclo de desarrollo de software. Nada, gracias, sí que estoy de acuerdo. Nada.
Hola, buenas. Quería preguntarte, Tefa. Dime. ¿Nos estamos columpiando? Es decir, al final es un poco lo que iba en relación al hype que mostrabas tú del Google Trends. Creo que ahora mismo hasta la carnicería necesita un analista de datos para saber si está pasando en el costillar con poner un poco más de solomillo o menos. El tema es, ¿dónde está o qué opinas tú sobre el retorno que decías o que hablabas que necesitaba la empresa para, digamos, hacer valer esas posiciones de necesidad de un analista de datos, de un científico de datos, etcétera? Desde luego una carnicería no, ¿eh? Yo creo que una carnicería, o igual sí, no sé, si vende a nivel nacional, bueno, por seguir con el chiste. Pero en algunos momentos sí que creo que nos estamos columpiando y yo creo que nos columpiamos más hace unos años que ahora, pero aún así sí que seguimos columpiándonos en algunas cosas, porque me da la sensación a veces que se intenta construir la casa por el tejado. Es decir, realmente necesitas un perfil tan top como un data scientist que necesita de una base ya hecha para poder generarte valor. Igual estás en muchos pasos antes, ¿no? O realmente necesitas a un equipo super core con un montón de perfiles de data, si al final es una empresa pequeña y quizá con un perfil más polivalente te puede servir. Es complejo, y es difícil mojarse, es decir, porque es una pregunta jodida, pero depende. Yo veía más el columpiarse hace unos años. De hecho, una de las razones por las que yo cuando dejé mi tesis y me puse en el sector privado a trabajar y me puse como data scientist, una de las razones por las que acabé bastante quemada del sector y al final descubrí mi vocación como data engineer fue que se columpiaban muchísimo en ese tipo de perfiles y realmente no los necesitaban, ¿no? Me tenían ahí como, tengo un mogollón de conocimiento, tienes aquí para hacer un montón de cosas y no puedo hacerlo, realmente no te estoy dando valor de nada, no era lo que necesitabas. O incluso pedían la luna, ¿no? No, porque tienes que hacer no sé qué, digo, pero ¿qué piensas que soy Nostradamus aquí, que tengo aquí la bola mágica que te voy a solventar papeletas? O sea, vi las dos cosas, ¿no? Me da la sensación que yo lo vi más en aquellos años que ahora, pero hay un poco de todo. Es decir, yo creo que sí que es verdad que se está concienciando más de que hay muchos pasos antes para tener una madurez, para tener un data scientist y que realmente te dé valor y que le saques provecho. Pero bueno, esa es mi opinión. Hay un poco de todo. Es todo muy gallego, aquí depende.